Los defensores de la eutanasia nos dicen que se hace por compasión, cuando en realidad lo más humano es acoger al enfermo, sostenerlo en estos momentos de dificultad, rodearlo de afecto y atención y poner los medios necesarios para aliviar el sufrimiento y suprimir el dolor. Merche, ¿qué dice el Comité de Bioética de España en su informe? En la página 6 afirma que nuestra reivindicación de la compasión debe conjugarse de manera equilibrada con otros principios y criterios, y sobre todo con la racionalidad, responsabilidad, prudencia, deber de no abandono y la solidaridad. Paco, ¿qué dice a este respecto la Conferencia Episcopal Española en el documento Sembradores de Esperanza? En el número 2 de este documento se afirma que la segunda bandera enarbolada por los movimientos a favor de la eutanasia y el suicidio asistido es la compasión. A fin de que el paciente no sufra, se justifica poner fin a su vida. Además, se afirma que de esa manera se contribuye al bien de la sociedad, porque de este modo no se dilapidan los recursos sanitarios limitados de la comunidad que pueden ser dedicados a otros fines. Eso hace que no pocas personas, llegados esos momentos de la vida, puedan sentirse como una carga para los demás, sus familiares y la sociedad, y no quieran seguir viviendo. Una ley que permita la eutanasia hace daño al paciente en situación terminal, a la familia angustiada y al personal sanitario. Daña al paciente en situación terminal, porque en vez de atenderlo y ofrecerle cuidados paliativos, se opta por acabar con su vida. La experiencia demuestra que cuando un enfermo que sufre pide la muerte, en el fondo está pidiendo que le alivien los padecimientos tanto físicos como morales. Cuando se le alivia el dolor, se le da la atención médica, la compañía, el afecto, el consuelo necesarios, no solicita que se le ponga fin a su vida. Daña a la familia angustiada que no es capaz de gestionar la situación y sufre por el ser querido. La posibilidad de la eutanasia cambia las relaciones familiares de solidaridad, amor y generosidad por un sentimiento de inseguridad, confrontación y miedo. Daña al personal sanitario, que fue educado para luchar contra la muerte y afrontar y paliar el dolor y el sufrimiento, y ahora se le pide que dé muerte al paciente. Urgimos a la promoción de los cuidados paliativos que ayudan a vivir la enfermedad grave sin dolor y al acompañamiento integral, por tanto también espiritual, a los enfermos y a sus familias. Este cuidado integral alivia el dolor, consuela y ofrece la esperanza que surge de la fe y da sentido a toda la vida humana, incluso en el sufrimiento y la vulnerabilidad. El doctor Marcos Gómez, en su conferencia al Colegio Médico de Uruguay, decía: el enfermo puede caer en una sedación por dos motivos. Uno, por lo que llamamos principio de doble efecto, que es lo que la gente llama eutanasia indirecta y que hay que desterrarlo también. Porque vamos a ver, si un enfermo tiene una cantidad, hablo en teoría, en la práctica esto no sucede, pero imagínense que un enfermo tiene tal intensidad de dolor que me obliga a dar cantidades tan altas de morfina que a lo mejor llegado un momento estoy empezando quizás a acortarle la vida al enfermo. Pero dense cuenta que mi objetivo, mi finalidad no es acortarle la vida al enfermo, sino quitarle el dolor. Si tiene un efecto indirecto, secundario, no deseado, eso es éticamente pulcro. Mi objetivo no es acortarle la vida, sino quitarle el dolor. Y si indirectamente se le acorta la vida, eso no es responsabilidad mía. Cualquier médico, cuando acomete un acto, sabe que existe un riesgo y lo corre, porque ve que lo positivo de ese tratamiento gana peso sobre lo negativo. Hasta una aspirina puede acabar con una persona. Hay personas alérgicas que se han muerto por una aspirina. Intervenciones quirúrgicas graves, estas tremendas, pues todas llevan su efecto secundario que no es deseado. Si muere en una operación, ese no era tu objetivo, era curarle y operarle como Dios manda. Sedación como un tratamiento médico. Esto es algo que nos preocupó tanto que hicimos el primer estudio que se publicó en España, en la revista Medicina Paliativa, en el año 97.
Hicimos un estudio prospectivo y ese año vimos 541 enfermos, de los cuales murieron 448 y hubo que sedar a 86. Uno cada 5 enfermos al final necesita que le disminuyamos la conciencia. Miren que hay más síntomas que enfermos porque algunos tenían varios síntomas. Y entonces la sedación es un tratamiento médico, la sedación paliativa, que tiene sus indicaciones y tiene su forma de hacerlo. Y las indicaciones no son ni más ni menos que un síntoma o varios refractarios a todo tratamiento. En nuestra casuística, el síntoma más importante, más frecuente, digamos, fue la disnea. En otras series es el delirio. En todo caso, siempre anda por la disnea o el delirio. Y siempre hay un pequeño grupito que son las hemorragias masivas. El que haya visto a una persona morirse asfixiado, con sed de aire y totalmente consciente, sabe que es una tragedia. Y llega un momento en el que no puedes hacer nada por ese enfermo. Porque un enfermo con 7 alveolos no puede respirar. Y una persona que no puede respirar se va a morir. Hagan ustedes lo que hagan. Si no hacen nada, se va a morir como estos angelitos. Y si ustedes hacen lo que tienen que hacer, que es disminuirle la conciencia, pues se morirá, pero como un ser humano. Ahora, tener disnea no es sinónimo de sedación. Primero busque tratamientos, que los tienen. Prueba de ello es que con un promedio de 15 días, desde que el enfermo tenía la disnea, hasta que le tuvimos que sedar, transcurrieron un promedio de 15 días. Pero fíjese, algunos más de un mes. 13 enfermos tuvieron más de un mes con la disnea tratada. Por lo tanto, los síntomas, para decir que son refractarios, tienen que haberse probado todos los tratamientos y además por manos expertas. Si usted no sabe, pregunta o envía al enfermo a alguien que sepa. No es eso, es que está asfixiándose, allá voy. Tratamiento. Mucho cuidado antes de llamar refractario a un síntoma. Una vez sedado, fíjense ustedes que vivió un promedio de 38 horas. Esto que demuestra dos cosas. Primero, que es un pronóstico malísimo cuando hay que sedar a un enfermo, como es lógico. Pero segundo, que mi intención no era acabar con su vida. Porque si mi intención fuese acabar con su vida, no vive 38 horas. ¿Desde cuándo va a vivir 38 horas un enfermo si lo que yo quiero es acabar con él? A ver quién que aplica la eutanasia, su enfermo vive 38 horas. Vive 38 segundos. Así que el hecho de que vivan, fíjense, algunos más de 5 días, 3, 5 días, es decir, que viven, ustedes les sedan y ya está, y después se morirán cuando sea, que es pronto, porque es una señal de muy mal pronóstico tener que tomar esta decisión. Algunos enfermos se ha sedado en el hospital, pero otros en su casa. El que tenía una vía venosa ya permeable se ha utilizado, pero si no, por vía subcutánea. Y el Código de Deontología también lo recoge, como no podía ser de otra manera. La sedación en la agonía es científica y éticamente correcta solo cuando existen síntomas refractarios a los recursos terapéuticos disponibles y se dispone del consentimiento del paciente, implícito, explícito o delegado. Por lo tanto, la diferencia entre la sedación y la eutanasia es, primero, la intención. La intención de la sedación es disminuir la conciencia para evitar el sufrimiento del paciente, que está totalmente consciente y con sed de aire y asfixiándose o sangrando a chorros. La intención de la eutanasia es acabar con el enfermo. El procedimiento en la sedación es poner las dosis mínimas para conseguir el resultado que esperamos, que es disminución de la conciencia subjetiva del paciente, y sin embargo en la eutanasia el procedimiento son dosis letales, máximas e inmediatas. Y el resultado en la sedación es un paciente dormido, sereno, tranquilo, y en la eutanasia es una persona muerta directamente. Por lo tanto, son dos cosas distintas. Si bien es verdad que las separa una raya finita, pero nítida, pero una raya muy nítida, por fina que sea, y que duda cabe que es probable que alguien se salte esa raya y diciendo que va a hacer una cosa, a lo mejor haga otra. Pero los principios están absolutamente diáfanos y claros. En las unidades de medicina paliativa la demanda de eutanasia es inferior al 1%.
Por lo tanto, esta es la primera cosa que tenemos que reflexionar. Oiga, si no desarrollamos programas asistenciales de calidad para que los enfermos estén perfectamente atendidos, con unos servicios sociales adecuados, decentes, dignos, de manera que el enfermo pueda estar adecuadamente atendido, antes de poner eso en marcha, es una indecencia diseñar unas políticas para acabar con ellos. Yo sé que con la universalización de los cuidados paliativos no se va a terminar el problema de la eutanasia, no soy tan ingenuo, pero sí que va a disminuir de una manera tremenda, como lo demuestra esta investigación, que en el entorno de los cuidados paliativos la eutanasia es una auténtica anécdota. Por lo tanto, hagan ustedes primero lo que tienen que hacer y luego ya discutiremos, porque no se va a resolver el problema. Va a disminuir muchísimo. Y entonces hablaremos, pero probablemente con mucha menos vehemencia y con mucho más raciocinio. Bien, ¿y cuál es la alternativa ante esta situación que tenemos pacientes que tengan enfermedades avanzadas que estén sufriendo? Pues los cuidados paliativos. Nuevamente traigo aquí la definición de la Organización Mundial de la Salud de qué son los cuidados paliativos. Es un planteamiento que mejora la calidad de vida de estos pacientes con enfermedades avanzadas y que además hay que iniciar de forma precoz. Son cuidados paliativos, son cuidados que deberíamos iniciar los últimos meses de vida de los pacientes, no deben ser cuidados moribundos. Son cuidados que tienen por objetivo prevenir y aliviar el sufrimiento que tienen estos pacientes. Ojo, el sufrimiento, no solo el sufrimiento físico, que puede ser pues el dolor, la falta de aire, las náuseas, los vómitos, pero también sufrimiento a otros niveles, psicosocial, espiritual, y esto es la definición de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y por eso parecen particularmente inadecuados intentos que ha habido, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, de retirar los pacientes o los capellanes de los hospitales, ¿no? Y por lo tanto, si nosotros tenemos unos adecuados cuidados paliativos, lo que vamos a conseguir es que los pacientes con enfermedades avanzadas tengan mejor calidad de vida. ¿Qué es lo que sucede? Que el último Atlas Europeo de Cuidados Paliativos muestra que la situación en España es muy deficitaria. Tenemos unos cuidados paliativos que están infradesarrollados. Lo que se recomienda son 2 servicios de cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes. En España no llegamos ni a la mitad, tenemos 0,6. ¿Qué significa esto? Tenemos muchos pacientes con enfermedades avanzadas que no están recibiendo los cuidados paliativos adecuados, es decir, están sufriendo. Entonces, a cualquiera se le ocurre, ante esta situación, lo que urge es promover los cuidados paliativos. Pues no. También me parece especialmente cruel que teniendo una situación con pacientes sufriendo, que la única alternativa que se les vaya a dar es matarles. Es decir, en vez de promover los cuidados paliativos, que es lo que necesitamos, y ahí sí hay una demanda social clara, pues lo que vamos a hacer es legalizar la eutanasia. No solo eso, no solo este dato demuestra hasta qué punto estamos mal en cuidados paliativos, sino que somos de los poquitos países de Europa, si quitamos los que tienen la eutanasia legalizada, que sería, como hemos dicho antes, el Benelux, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, hay muy poquitos países en Europa donde no exista una especialidad oficial de cuidados paliativos. Y nosotros somos uno de ellos. Es decir, cuando uno hace la carrera de medicina, después de 6 años de carrera, hace el examen MIR y ahí puede elegir una especialidad. Yo, como os he dicho, elegí cardiología, no podría elegir cuidados paliativos porque no tenemos esa especialidad oficial. Y además es importante conocer que en aquellas situaciones extremas en las que no conseguimos controlar los síntomas de los pacientes con enfermedades avanzadas, siempre tendremos una alternativa a la eutanasia, que es la sedación paliativa. ¿Qué es la sedación paliativa? Yo ya no tengo manera de controlar los síntomas que tiene el paciente, lo que voy a hacer va a ser usar sedantes, usar analgésicos, aun a riesgo de que ese paciente pierda el conocimiento. ¿De acuerdo? Ahora bien,
lo hago a las dosis mínimas para conseguir controlar los síntomas, y cuando ya los controlo no sigo aumentando la dosis con el objetivo de matar al paciente. Y por tanto, la sedación paliativa no tiene nada que ver con la eutanasia. En la eutanasia el objetivo es matar al paciente, en la sedación paliativa el objetivo es controlar los síntomas. Y por lo tanto, en un lado tendríamos la eutanasia y en el otro tendríamos aliviar el sufrimiento con sedación paliativa. Mi experiencia es que cuando los médicos hacemos sedación paliativa, no solo la situación clínica del paciente no suele empeorar, sino que muchas veces mejora. Y esto yo lo he vivido personalmente, hacer sedación paliativa y ver que la situación clínica del paciente mejora, incluso podemos retirar la sedación paliativa. Ahora bien, también es cierto que en algunos casos, en mi experiencia de forma excepcional, pero también sucede, que cuando hacemos sedación paliativa, la situación clínica del paciente empeora y podemos incluso con la sedación paliativa acabar matando a nuestro paciente. Ahora bien, esa no era nuestra intención. Sería algo así como si yo prescribo un antibiótico, el paciente tiene una reacción alérgica pues muy fuerte y acaba muriéndose por el antibiótico que yo he prescrito. Evidentemente que esa no era mi intención, con lo cual, si el paciente se muere como un efecto secundario no deseado, en el caso de la sedación paliativa, no hemos hecho nada fuera de la ética. Yo lo que persigo es el control sintomático. Bien, y por lo tanto, como alternativa a la eutanasia, que va a ser el mayor recorte en gasto sanitario de la historia de España, pues lo que tenemos que hacer son políticas que aumenten el gasto público. El gasto público en investigación, el gasto público en cuidados paliativos. Lo que necesitamos es una ley de cuidados paliativos que permita mejorar la situación deficitaria que tenemos actualmente. La muerte provocada no puede ser un atajo que nos permita ahorrar recursos humanos y económicos en los cuidados paliativos y el acompañamiento integral. Por el contrario, frente a la muerte como solución, es preciso invertir en los cuidados y cercanía que todos necesitamos en la etapa final de esta vida. Esta es la verdadera compasión. El catedrático Manuel Martínez nos lo aclara. ¿Cuál era el marco legal vigente antes de la aprobación de la ley de la eutanasia? Bien, ¿cuál es el marco legal que tenemos actualmente? Es probable que esto vaya a cambiar en poco tiempo. Todavía tenemos algunos la esperanza que así no sea, pero es verdad que cada vez es más pequeña también esta esperanza. Nosotros tenemos la suerte de tener una Constitución en España que reconoce el derecho a la vida de todos. Y además nuestro Tribunal Constitucional ha negado que exista un derecho a morir. Tenemos también la suerte de tener un Código Penal que protege la vida humana. Aquí es verdad que tenemos la lamentable excepción del aborto, pero en todas las demás situaciones, si alguien mata a una persona, va a la cárcel. Y por lo tanto, hoy por hoy todavía no tenemos ninguna regulación de la eutanasia y por lo tanto, en una situación de eutanasia, pues la ley condenaría a las personas que lo practiquen por homicidio. Es cierto que hay un artículo, que es el 443, que tipifica la inducción al suicidio y aquí como que la pena cuando hay un sufrimiento del paciente que ha solicitado la ayuda al suicidio pues es menor y es un poco la puerta de entrada que se está utilizando para permitir legalizar la eutanasia. Y de hecho sabemos que ya en febrero el Congreso aprobó regular por ley la eutanasia y estamos actualmente en plena pandemia, que parece particularmente cruel que mientras los sanitarios estamos luchando para salvar vidas humanas en nuestro día a día, pues que aprovechando esta pandemia en la cual además no nos podemos manifestar, etcétera, pues se esté tramitando este proyecto de ley. La eutanasia es contraria a muchas normas internacionales. Pongo ahí algunas de las instituciones que de forma clara se han pronunciado contra la eutanasia, pero sí quiero destacar la Asociación Médica Mundial. La Asociación Médica Mundial, en su última declaración de hace un año, pues tiene una declaración muy clara y muy contundente diciendo que la Asociación Médica Mundial se declara contra tanto la eutanasia como el suicidio médicamente asistido.
Esto, por otro lado, es lo esperable, ya que la eutanasia, como luego veremos, destruye la relación de confianza que hay entre el médico y el paciente. Merche, el Comité de Bioética de España, en su informe en la página 73, dice que el Código Penal español regula el tipo penal de eutanasia y auxilio al suicidio, en el artículo 143.4, de forma que, al tiempo que preserva la protección de la vida, es sensible a situaciones completamente singulares, en las que quizá no tiene sentido una condena efectiva de prisión o una condena como sería la de un homicidio. Los defensores de la eutanasia nos dicen que es una decisión fruto de la libertad, cuando en realidad quien lo pide es porque tiene la voluntad debilitada. Además, ¿tiene libertad para decidir matarse los que están en depresión, los enfermos dependientes, los discapacitados psíquicos o los pacientes en coma? Y esto yo lo he visto alguna vez en pacientes míos con enfermedades avanzadas que querían tomar decisiones importantes, la más habitual el testamento. Pues tenemos un paciente pues, que está al final de la vida, quiere modificar su testamento o quiere hacer un testamento, pues nuestra normativa legal muchas veces no lo permite. Si el paciente no está en una situación cognitiva demostrablemente capaz, ¿no? Y de hecho, pues tiene que ir a un notario, certificar que el paciente sí tiene en esa situación la potestad para decidir sobre su testamento. Pues es curioso que esta ley de la eutanasia va a permitir a pacientes con enfermedades avanzadas, muchos de ellos hasta el 90% con una depresión patológica, muchos de ellos que ya no tienen capacidades cognitivas, pues decidir sobre su propia vida cuando la ley no permite que hagan otro tipo de actos legales o jurídicos. María, ¿por qué no debo decidir que me quiten la vida? Porque la vida no es mía, no depende de mí, no es algo que yo me haya fabricado, es algo que he recibido, me ha sido donada. Si es algo que me han prestado, no puedo hacer con ella todo lo que yo quiera. Porque si me equivoco en esta decisión, ya no puedo rectificar. En la vida muchas veces tomo decisiones equivocadas, meto la pata, tengo que rectificar. Cualquiera de nosotros en un mal momento podría tomar una decisión irreversible. Porque con mi decisión incito a los demás a que me imiten. El que se quita la vida al atentar contra sí, atenta también contra el otro, porque se pone como ejemplo, está diciendo a los demás que la vida no merece ser vivida y lo incita a cometer el mismo acto. Porque esta ley hace que la gente vea como normal lo que es un crimen. Siguiente pregunta, ¿y por qué el médico? Porque, oiga, para curar a una persona hay que estudiar un montón, pero un montón. Pero para acabar con un enfermo, que yo sepa, no hace falta tantos conocimientos y tantas noches en vela y tantos exámenes y tal. Bueno, pues sin lugar a duda, para dar un aura de respetabilidad y credibilidad al acto eutanásico. Esto no es la primera vez que pasa. Miren, en los campos de concentración, yo no quiero decir, porque hay gente que dice que esto vamos a acabar como los nazis. Yo no estoy de acuerdo. Si pongo esto es por un ejemplo muy concreto, y es porque en las salas de gas era el médico el que abría las espitas de gas. Y es el médico el que administra la inyección letal a los condenados a muerte en los Estados Unidos. Un médico no puede caer más bajo. Un médico no puede caer más bajo que matando a una persona por orden del Estado, sin estar enfermo, lo que es absolutamente indecente. Es que un médico mate a una persona sana por orden del Estado. Pensamos que la ley de la eutanasia es nociva para la sociedad. Porque el Estado tiene la obligación de defender al más débil. Una sociedad es más civilizada en la medida en que sea capaz de proteger y defender a los más débiles y desfavorecidos, permitiéndoles vivir con dignidad y morir en las mejores condiciones posibles cuando llegue su momento. Esta es la obligación del Estado y de sus gobernantes. Además, se le traslada el mensaje a los pacientes de que son una carga para la sociedad y de que son una carga para la familia. Esto a mí me parece que es
muy paradójico. ¿Por qué? Porque los partidarios de la eutanasia suelen defenderla desde el principio de la autonomía, es decir, que el paciente sea capaz de tomar sus decisiones. Y curiosamente, cuando se aprueba la eutanasia, pues lo que sucede es que quitamos autonomía a los pacientes y precisamente les presionamos a que soliciten la eutanasia bajo esta situación, sobre todo, como decía antes, en aquellos pacientes que tengan situaciones socioeconómicas más delicadas. Si yo tengo mucho dinero y tengo una enfermedad avanzada y voy a una clínica privada, pues ya se encargarán de mantenerme con vida todo el tiempo que se pueda, porque allí estaré haciendo mi aportación. Ahora, en pacientes que tengan situaciones económicas más débiles, que ellos tengan esta conciencia de que son una carga para sus familias, pues de cierta forma les vamos a estar presionando a solicitar la eutanasia. Y por lo tanto, la eutanasia se puede convertir en un arma de coacción. Además, este clima de desconfianza se puede cargar, por así decir, o puede acabar por estropear la cifra tan buena que tenemos de donaciones para trasplantes, ¿no? Nosotros tenemos la mayor cifra de donantes per cápita del mundo, y esto es porque pues, cuando ha fallecido un paciente pues, y preguntamos a la familia si podemos usar sus órganos, habitualmente la contestación es positiva. Pero claro, si se aprueba la eutanasia ya nos pueden entrar dudas, si a lo mejor quieren eutanasiar a nuestro familiar para utilizar sus órganos, etc. También el Comité de Bioética de España nos pone sobre aviso de que puede afectar a las personas más vulnerables. En su página 6 y 52 afirma: no olvidemos que el valor moral de una sociedad también y sobre todo se mide por cómo trata a los enfermos y a las personas más necesitadas y desvalidas, de qué manera los protege y cuida y cómo afronta el morir y la muerte de los seres humanos. La falta de cuidados paliativos es también una expresión de desigualdad social. Muchas personas mueren sin poder recibir estos cuidados y solo cuentan con ellos quienes pueden pagarlos. María, ¿la ley de la eutanasia desnaturaliza la función del médico? Sí. El juramento hipocrático, que ha sido referente moral de los médicos a lo largo de la historia, dice explícitamente: jamás daré a nadie medicamento mortal por mucho que se me solicite, ni tomaré iniciativa alguna de este tipo. La misión del médico es curar cuando se pueda, y cuando no, aliviar y consolar. El objetivo único de la medicina no es curar al enfermo, a veces es solo calmar sus dolores. Un analgésico puede permitir la vida normal sin propiamente curar. La salud no implica un perfecto bienestar. La medicina debe buscar el bienestar adecuado para poder desarrollar las actividades de la vida diaria sin pretender la utopía de su plenitud. La actitud de la medicina ante la enfermedad ha de ser curar a veces, aliviar a menudo y consolar siempre. Se enfrenta con la vida, adelanta la muerte, acorta, abrevia la vida, mata. Y así está recogido en el Código de Deontología Médico. El médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de éste. La profesión médica está al servicio del ser humano y de la sociedad. Respetar la vida humana, la dignidad de la persona y el cuidado de la salud del individuo y de la comunidad son los deberes primordiales del médico. Y digo que si un paciente solicita la eutanasia porque sufre intensamente, la responsabilidad será de los profesionales que no suministran los cuidados necesarios para evitarlo y de los poderes públicos que no han sido capaces de establecer la normativa necesaria para garantizar dicho cuidado a todos los ciudadanos. Entonces decíamos que en un extremo tenemos la obstinación terapéutica que no permite morir al enfermo, que le hace seguir. En otro extremo está todo lo contrario, acabar con el enfermo, y en medio está la ortotanasia, que ni adelanta ni retrasa la muerte, que ni acorta ni alarga la vida, que no se enfrenta con la vida aunque tampoco la dificulta, no se enfrenta con la vida aunque tampoco se empeña por ella.
No mata, pero sí deja morir. Y aquí se ubica la medicina paliativa, aquí se ubican los cuidados paliativos, que está también recogido en nuestro código de deontología. El médico tiene el deber de intentar la curación o mejoría del paciente siempre que sea posible. Cuando ya no lo sea, permanece la obligación de aplicar las medidas adecuadas para conseguir su bienestar, aun cuando de ello pudiera derivarse un acortamiento de la vida, como decíamos antes. Bien, entonces, ¿qué es lo que es éticamente adecuado? Es decir, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo primero es que a veces no es sencillo saber. Yo que he sido vicepresidente del Comité de Ética Asistencial de mi hospital, pues a veces, y estando allí personas, todas las que estaban en mi época con valores similares, etcétera, a veces discutíamos entre nosotros, ¿no? Creo que es muy importante saber que hay dos valoraciones distintas. Una es la valoración que hacemos los profesionales, la valoración que hace el médico. Es una evaluación objetiva que nos va a permitir saber si el tratamiento es proporcionado y por lo tanto lícito, o si el tratamiento es desproporcionado y por lo tanto ilícito. Y esto solo lo puede decidir el médico, ni el paciente ni la familia tiene los conocimientos para saber si un determinado tipo de quimioterapia mejora el pronóstico específico del cáncer que tiene ese paciente. Pues hay que estudiar oncología para saberlo, ¿no? Con lo cual, los pacientes y los familiares no deberían entrar en este ámbito de decisión. Es un ámbito de decisión del profesional. Si el tratamiento ha demostrado que mejora el pronóstico, es un tratamiento proporcionado y, por lo tanto, un tratamiento que podemos utilizar. Si el tratamiento no ha demostrado que mejora el pronóstico de pacientes que estén en una situación similar a esa, es un tratamiento desproporcionado y, por lo tanto, es un tratamiento ilícito, un tratamiento que nunca se debería utilizar. Por ejemplo, un médico nunca debería prescribir preparados homeopáticos porque no han demostrado que mejoren ninguna enfermedad y, por lo tanto, son ilícitos. Y aquí acabaría el papel del médico. Ahora bien, cuando yo le digo a un paciente, hay un tratamiento proporcionado que mejora su situación. El paciente tiene que valorar si ese tratamiento es un tratamiento que él va a poder tolerar o si es un tratamiento tan agresivo desde el punto de vista físico, psicológico, económico, social, que él no lo puede tolerar. Si el tratamiento es un tratamiento que al paciente no le supone algo muy excepcional que no pueda tolerar, sería un tratamiento ordinario. Y por lo tanto, si el tratamiento es proporcionado y ordinario, sería un tratamiento no solo lícito, sino también obligatorio, porque todos tenemos el deber moral de curarnos y de hacernos curar. Ahora bien, si el tratamiento que me están proponiendo como paciente es un tratamiento que, aunque sea proporcionado, aunque vaya a mejorar mi situación, yo creo que no voy a poder soportar porque me es muy agresivo, es un tipo de cirugía muy agresiva, es un tratamiento que me es muy costoso, pues, si hay algún motivo, yo ese tratamiento lo puedo considerar un tratamiento extraordinario y por lo tanto ahí ya no sería obligatorio. Voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada que cada 2 semanas tienen una situación ya muy avanzada, tienen que ir al hospital a ponerse una infusión de un fármaco que mejora el funcionamiento cardíaco, cuyo efecto dura 2 semanas. Y de esta forma mejoramos la calidad de vida de estos pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Ante 2 pacientes con la misma situación de insuficiencia cardíaca avanzada, cuando yo les propongo esto, tengo pacientes que viven cerquita del hospital, con lo cual no les supone nada ir cada 2 semanas al hospital a ponerse esta medicación, pero también tengo pacientes que viven a lo mejor a 60 kilómetros del hospital, que no tienen quien les lleve, que el tener que ir cada 2 semanas al hospital, pues en los últimos meses de su vida les supone un trastorno grande, que prefieren no ir a ponerse estas infusiones. Y los 2 tienen la misma situación clínica, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, el uso adecuado de las medidas terapéuticas solo sirve para un paciente en concreto y para un momento en concreto. Aquí no se puede generalizar. Hay que valorar los medios,
el grado de dificultad que tienen los tratamientos, el riesgo. Hay tratamientos pues, que suponen un riesgo importante para el paciente, aunque vayamos a obtener un beneficio. También, como he dicho antes, los gastos, la situación económica, la posibilidad de aplicación frente al resultado que esperamos. Bueno, evidentemente que es lícito a los pacientes proponerles cosas extraordinarias o extremas, inclusiones en ensayos clínicos, de tratamientos experimentales, etc. Pero tampoco debemos pensar que existe un deber de agotar toda posibilidad de vida. Y en concreto, siempre será lícito contentarse con los medios habituales que la medicina puede ofrecer. Es decir, nadie tiene que estar pensando, yo tendría que haber ido a Houston a operarme, tal. Pues siempre quedarnos con lo habitual pues es lícito. Además, si un médico practica la eutanasia, ya es una situación de difícil retorno. Yo creo que los médicos tenemos una gran virtud, y es que tratamos a los pacientes que tienen situaciones similares de forma similar. Y eso yo creo que en general es bueno. Yo, de hecho, yo trabajo en un hospital público, como os he dicho antes, que pilla dos zonas muy distintas de Madrid. Pues tengo pacientes del barrio de Salamanca, pacientes de Vallecas. Entonces, seguimos teniendo en mi hospital habitaciones de dos. A veces tienes un ejecutivo y pues un trabajador humilde al lado, y tratamos a los dos, si tienen la misma patología, exactamente de la misma forma. Es una virtud esto, pero claro, ¿qué es lo que sucede? Que si un médico practica la eutanasia en un paciente, cuando vuelva a tener un paciente similar, la tendencia va a ser hacer lo mismo. Es decir, esta virtud, en el fondo, pues lo que va a hacer es perpetuar situaciones de eutanasia. Y esto me parece que también es peligroso. Paco, ¿qué dice sobre esto la carta Samaritanus Bonus de la Congregación para la Doctrina de la Fe? En el apartado primero de este documento se dice: el cuidado de la vida es, por tanto, la primera responsabilidad que el médico experimenta en el encuentro con el enfermo. Esta no puede reducirse a la capacidad de curar al enfermo. También cuando la curación es imposible o improbable, el acompañamiento médico y de enfermería, psicológico y espiritual es un deber ineludible, porque lo contrario constituiría un abandono inhumano del enfermo. En estos días, por las redes sociales corrían estos dos testimonios. Nosotros tenemos un médico en la residencia, Xavi, y una vez con el tema de la eutanasia me explicó una historia real. Esto ha pasado aquí en la residencia, que estando una vez en una visita con una persona mayor que estaba en final de vida, pero estaba bien, su hija le pidió al médico que le pusiera una inyección y que la matara. Bueno, no le dijo que le matara, sino que le dijo pues que para que no sufriera, en fin, con toda la terminología. Y entonces el médico le dijo: mira, vamos a hacer una cosa. Como estamos en la habitación, yo voy a salir fuera de la habitación, tú te quedas dentro. No hace falta que gastemos en una inyección. Tú le pones una almohada, un cojín encima de la cabeza, aprietas un poco, tal y como está tu madre, unos 15 segundos y no va a sufrir, ¿vale? Y entonces sales y me dices que tu madre ha muerto y yo te hago el certificado de defunción. Y entonces la hija le dice: hombre, Xavi, pero es que esto es matarla. Dice: ay, ¿lo que me estás pidiendo a mí? O sea, el problema es que no quieres matarla tú y quieres que lo haga yo sanitariamente, ¿no? No hay pacientes incurables. Hace unas semanas terminaba de pasar visita en la habitación de una paciente de más de 90 años a la que habíamos operado de urgencia por una situación incompatible con la vida y que ahora está mucho mejor. Se dirigió a mí y me dijo: doctor, no se vaya, que usted me anima mucho. No me van a abandonar, ¿verdad? Y efectivamente, ni su familia ni el equipo sanitario la abandonamos y ahora la paciente está en casa felizmente. Le he dado muchas vueltas a esa pregunta en la situación actual de pandemia y con la nueva ley de eutanasia que nos quiere imponer este gobierno sin haber hecho ninguna ley de cuidados paliativos para cuidar a todos los que lo necesiten. Vuelve la cultura de la muerte y del descarte y siguen empeñados en que los médicos matemos. Maten ustedes, señores políticos progresistas. Yo soy médico. Procuro curar, acompañar, aliviar y consolar. No mato. Vamos a ir concluyendo. Para concluir, quería un poco resumir los 4 motivos por los cuales la eutanasia no debería ser nunca admitida. Hay muchos más, ¿no? Pero bueno, los 4 principales. A mí me da mucho miedo la pendiente resbaladiza,
porque como he dicho, se ha ido comprobando en todos los países en los que se ha ido aprobando la eutanasia, que todos los supuestos que inicialmente se ponen de control, pues al final es imposible controlarlos y, como decía, pues en Holanda y en otros países pues se está haciendo eutanasia en pacientes que no lo han solicitado. El tema de la falta de autodeterminación real, es decir, cuando un paciente pide la eutanasia, simplemente ese hecho de pedir la eutanasia probablemente no signifique que ese paciente no está enteramente en sus cabales, pues que tenga algún tipo de depresión, que tenga algún tipo de psicopatología, que no esté en una situación cognitiva que le permita de verdad expresar este deseo de muerte. La gran reducción o incluso desaparición de los cuidados paliativos. Si vamos a matar a los pacientes con enfermedades avanzadas, ya deja de tener sentido el intentar que no sufran. Y por último, y lo que a mí más me preocupa como presidente del Colegio de Médicos de Madrid, es la deformación del sentido médico. Es decir, la eutanasia destruye totalmente la integridad moral de la profesión médica. Va contra, como he dicho antes, el juramento hipocrático y va a quebrar esta relación de confianza que hoy en día tenemos de los médicos con nuestros pacientes. El Comité de Bioética de España también apunta a estas conclusiones. Entre otras, al final del informe dice: se concluye la falta de justificación, no solo ética y legal, sino también sanitaria y social, para crear un derecho a la eutanasia o auxilio al suicidio. Igualmente se concluye que todas las personas tienen derecho a no sufrir dolor, menos aún en las fases de mayor vulnerabilidad, como son las de determinadas enfermedades crónicas o en final de la vida. De ahí que el Comité de Bioética de España contemple la posibilidad de protocolizar el recurso a la sedación paliativa en algunos supuestos de sufrimiento existencial refractario. La protección integral y compasiva de la vida nos lleva a proponer la protocolización en el contexto de la buena praxis médica, del recurso a la sedación paliativa frente a casos específicos de sufrimiento existencial refractario. Ello junto a la efectiva universalización de los cuidados paliativos y la mejora de las medidas y recursos de apoyo sociosanitario, con especial referencia al apoyo a la enfermedad mental y la discapacidad. Deberían constituir ética y socialmente el camino a emprender de manera inmediata, y no la de proclamar un derecho o acabar con la propia vida, a través de una protección pública. El Comité de Bioética de España, en la página 58, nos ayuda a entender la diferencia entre la sedación paliativa y la eutanasia. Sí, afirma que la diferencia es nítida y viene determinada por la intención, el procedimiento y el resultado. En la sedación se busca disminuir el nivel de consciencia con la dosis mínima necesaria de fármacos para evitar que el paciente perciba el síntoma refractario. En la eutanasia se busca deliberadamente la muerte anticipada tras la administración de fármacos a dosis letales para terminar con el sufrimiento del paciente. Omitir estos matices introduce un elemento de confusión que acabaría limitando el auténtico derecho de los pacientes que necesitan la sedación paliativa. Antes de finalizar estas 18 jornadas de pastoral social, queremos unirnos al dolor de tantas familias que han perdido seres queridos en esta pandemia y agradecer a los sanitarios el esfuerzo que vienen realizando desde que se inició esta pandemia. Y lo hacemos con las palabras de nuestros obispos. La pandemia ha puesto de manifiesto la fragilidad de la vida y ha suscitado solicitud por los cuidados, al mismo tiempo que indignación por el descarte en la atención a las personas mayores. Ha crecido la conciencia de que acabar con la vida no puede ser la solución para abordar un problema humano. Hemos agradecido el trabajo de los sanitarios y el valor de nuestra sanidad pública, reclamando incluso su mejora y una mayor atención presupuestaria.
Queremos tener presente a todos los autónomos y empresarios que sufren el cierre de sus negocios, viendo reducidos sus ingresos y no sus gastos. A todos los trabajadores que han perdido sus puestos de trabajo y los ingresos para poder mantener a sus familias. Agradecemos a los profesores, a los empleados de los comercios esenciales, a los trabajadores de la limpieza, a los voluntarios y a todos aquellos que están luchando para superar la situación económica que nos plantea esta pandemia. Queremos dar las gracias al Comité de Bioética de España, al periódico El Mundo, por las imágenes del Congreso de los Diputados, a don Luis Argüello, a la Conferencia Episcopal Española, a la Congregación para la Doctrina de la Fe, al Congreso de Católicos y Vida Pública y a don Manuel Martínez Sellet por su conferencia inaugural, a la entrevista de Nacho Cortés a la exministra de Sanidad María Luisa Carcedo en Consalud TV, al canal de YouTube enterarse.com por su vídeo, ¿qué es la eutanasia?, al Colegio Médico del Uruguay y al doctor Marcos Gómez Sancho, a Miguel Sagredo y al doctor Antonio Gasós por su testimonio. Gracias a sus aportaciones hemos podido desarrollar este tema. También queremos daros las gracias a vosotros por vuestra participación, con el deseo de que el próximo año podamos volver a realizar estas jornadas de formación de modo presencial. Queremos que ampliéis vuestros conocimientos sobre lo que la Iglesia dice sobre este tema, para que los invitamos a leer. La Congregación para la Doctrina de la Fe, con la aprobación expresa del Papa Francisco, publicó la carta Samaritanus Bonus sobre el cuidado de las personas en las fases críticas y terminales de la vida. Este texto ilumina la reflexión y el juicio moral sobre este tipo de legislaciones. También la Conferencia Episcopal Española, con el documento Sembradores de Esperanza, acoger, proteger y acompañar en la etapa final de esta vida, ofrece unas pautas clarificadoras sobre la cuestión. Cuidaos y hasta el próximo año. Comités de revisión regional de eutanasia en los Países Bajos, entre el 2002 y el 2000